Hola, ¿qué tal amigos? Paz y bien, qué alegría el poder saludarlos y encontrarnos en este espacio nuevamente. Sálvese el que quiera. Hoy tenemos un tema muy interesante que se titula Señor, enséñanos a orar. Y esta es una oración que encontramos decir de un discípulo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11 de los versículos 1 al 13. Hoy empezamos recordando a un discípulo de Jesús que quizás sin darse cuenta, esta persona pronunció una de las oraciones más bellas: Señor, enséñanos a orar. Recuerda que un corazón humilde nos lleva siempre a una oración sincera. Los discípulos de Jesús, claro que tenían algún conocimiento en cuanto a la oración. Ellos conocían las oraciones que se memorizaban, como los salmos, las oraciones que hacían en las sinagogas, mas sin embargo, había algo diferente en cuanto a la oración de Jesús, en cuanto a su oración y sus hábitos, los hábitos que tenía Jesús para la oración. Ellos habían visto que muy seguido Jesús se apartaba de ellos y se iba a lugares desiertos a orar. Lo veían subir al monte para continuar ahí su oración. Se daban cuenta que Jesús pasaba toda la noche entera orando. Y después de estar orando, Jesús se levantaba con una fuerza renovada. Es por eso que hoy nos presentamos ante el Señor como unos niños para dejarnos sorprender por su bondad y su ternura. No nos creemos sabios, queremos aprender a orar. Como para otras cosas importantes de la vida, se necesitan ganas. Recuerden, solo la sed nos pone en el camino hacia el manantial. Hoy en día, muchos hermanos tomamos como excusa el decir que no oramos. Pues ¿para qué? Dios como quiera conoce ya mis necesidades. Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero si ese es el caso, entonces, ¿por qué oraba Jesús? Amigos, hay que orar antes de orar. Hay que orar cuando oramos y hay que orar después de orar. Usted podrá preguntarse, pero ¿cómo podré hacer esto? ¿Cómo podré hacer esto durante todo el día? Empieza por la mañana consagrando tu día. Busca un tiempo de silencio durante ese día tan atareado. Consagra tus quehaceres. Conviértelos en una oración. Y cuando llegue la noche, consagra tu descanso. Y así, al final de todo este día, habrás tenido un día lleno de oración. Que por cierto, incluso hablando de ese tema, les recomiendo un libro buenísimo que se llama El Peregrino Ruso. Altamente recomendado. Decía en una ocasión la Madre Angélica: no limites tu oración a tu tiempo de oración. Es un buen momento para preguntarnos: ¿cómo es mi vida de oración? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo dispones a diario para el Señor? ¿En qué momento, como dices en Mateo 6, cierras la puerta a todo, al ruido, al trabajo, a las preocupaciones? ¿A qué momento platicas con Dios Padre? Del 1 al 10. ¿En qué calificación estás? ¿En qué calificación estamos? Recuerda que mientras oras, más ganas tendrás de orar. Y mientras menos oras, menos ganas tendremos de orar. Cuando dejamos de orar, ese momento el enemigo lo aprovecha muy bien, porque ve que estamos con la guardia abajo. Y llega la tentación y en unas ocasiones caemos. La oración consiste en una búsqueda la cual debe de ser constante, una búsqueda que debe de ser a diario. Recuerda, como dice una canción que el Señor nos regaló: si vivo es para buscarte y si muero es para encontrarte. Y así en la eternidad, tenerte, siempre abrazarte. Decirle al Señor cada día: enséñame a orar, es confirmarle a Él la sed que tengo de Él, la necesidad de estar con Él. Enseñarme a orar es enseñarme a vivir en Él. Enseñarme a orar es aprender a abandonarme en Él. Enseñarme a orar es cada día morir a mí mismo. Querer enseñarme a orar es querer vivir como Jesús. En la oración es donde nos encontramos con el amigo fiel. Decía San Juan de la Cruz: Dios es la novedad eterna. Y me encanta lo que dice San Agustín en cuanto a la oración. Y apréndanselo. Dice: la oración es el momento, es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Y Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Jesús jamás enseñó a predicar, sanar, pero sí enseñó a orar, para así poder vivir esa intimidad con el Padre. Por lo tanto, la oración jamás deberá ser una plática con Dios de unos cuantos minutos, sino debe de ser toda una experiencia,
una experiencia que transforme nuestra vida. Recuerden, solo del encuentro diario con Dios, el creyente puede hallar la fuerza para vivir y aprender a amar a los demás, porque quien ora vive en el tiempo y en la eternidad. Hay que orar no porque tengo necesidades, sino porque tengo necesidad de Él. Hay que orar siempre. Hay que orar siempre y en todo momento. Bueno, esperamos y pedimos al Señor que nos dé el deseo de estar siempre con Él, que nos dé el deseo de buscarlo, que nos dé el deseo de ser hombres y mujeres de oración. Esperamos que este segmento de verdad sea una bendición para tu vida y esperamos que a partir de hoy tomemos esa decisión de ser personas de oración. Dios los bendiga, nos vemos muy pronto en otro segmento de Sálvese el que quiera. Yo soy Juanjo de Vuelta Nu. Ojalá nos podamos ver pronto por tu ciudad, por tu parroquia, y que Dios te bendiga y María Santísima te acompañe.